leyendo algunos mensajes, anoté dos para compartir con ustedes, de un lado y del otro. De un lado, alguien pone por aquí algo, me gusta cómo empieza, dice, para los millennials y centennials marxistas con iPhone, que ahora quieren mercado libre y dicen que todo es culpa del bloqueo, algunas anotaciones. El bloqueo no prohíbe a los pescadores en Cuba pescar, la dictadura sí. El bloqueo no decomisa a los campesinos lo que cosechan, la dictadura sí. El bloqueo no prohíbe a los cubanos de la isla tener negocios libremente, la dictadura sí. El bloqueo no es culpable de que te paguen con pesos sanitarios y te vendan en las tiendas con dólares americanos, la dictadura sí. Y sigue en una larga lista, entre otros citan por aquí los famosos Western Union, ¿no? El bloqueo no es culpable que te manden dólares americanos y te entreguen en la Western Union pesos sanitarios o Cook, que es la misma basura, la dictadura sí. El bloqueo no es culpable que la dictadura construya hoteles y a los cubanos se les caigan los techos en las cabezas, la dictadura sí. Y sigue. ¿Cuánto de esto es real? Es como se plantea, cuánto es cosas que se han instalado en el imaginario colectivo y no son así de puras, digamos. ¿Qué pensás, Pepe? Esa lista es real. Es cierto lo del CUC, el cubano convertible, que es la moneda de curso en Cuba cuando vos cambiás euros o dólares, si bien ha tenido algunos cambios últimamente. Pero justamente también esa lista lo que refuerza es que en realidad el bloqueo no ha servido para mucho. No ha servido desde el punto de vista... Y vuelvo a poner el ojo en lo que está ocurriendo con el exilio en Miami. No ha servido desde el punto de vista militar, donde sufrió una durísima derrota en Bahía de Cochinos, y tampoco ha servido desde el punto de vista estratégico, porque, insisto, al régimen no le afecta el bloqueo. Al pueblo cubano sí. Entonces, está muy bien la lista que plantea este televidente, porque de verdad es así, pero muestra la ineficacia también de una medida que en realidad es impuesta por el Parlamento estadounidense a través de la última ley, la ley Helms-Burton, que fue reformada en el año 1992, y que en definitiva es el Parlamento quien está llevando adelante esto. Sí, se apunta contra las figuras de Trump y Biden, ¿no? Sí, como es que tampoco es que se laven las manos los presidentes estadounidenses, pero esas medidas las tiene que renovar o levantar el Parlamento. Y allí es donde empieza el juego de republicanos y demócratas, insisto, donde hay un peso muy importante del lobby en Florida. Pero el bloqueo, en definitiva, insisto, está afectando básicamente al pueblo cubano y está demostrando su ineficacia en estos 60 años porque el régimen no ha caído. Bien. Pero cuando dicen aquí, el bloqueo no es culpable que no haya agua en las casas por no mantener el sistema de acueducto, la dictadura sí. ¿Qué afecta más entonces? ¿El bloqueo al pueblo cubano o el régimen al pueblo cubano? Es el régimen, Victoria, pero además vamos a recordar cómo empezó toda esta historia. Hoy hablábamos de los tiempos en que la Unión Soviética los respaldaba, ahí más o menos lograban mantener el régimen. Pero ¿qué hacía Cuba? En vez de invertir en tecnología y en cosas para especializarse después, luego en la exportación de bienes, lo que sea, ¿qué le pedía a cambio? Le pedía material bélico. Y con ese material bélico nos trataba de influenciar a todos los países de Latinoamérica y entrenaba gente para meternos la guerrilla en todos los países de Latinoamérica. En eso invirtió el dinero, o gran parte del dinero, la Cuba. Después es fácil responsabilizar a Estados Unidos, pero repito, Cuba tiene 27 tratados comerciales y intercambia bienes y servicios con 90 países del mundo. La fácil es echarle la culpa a Estados Unidos. Lo difícil es asumir lo que ha pasado en todos los regímenes socialistas del mundo. Entonces, se caen por ineficientes. ¿Qué tan fácil es o qué tan entendible o compatible es la idea que propone Vero, ¿no? De que las declaraciones contemplen el respeto a los derechos humanos, la condena a la dictadura y al régimen, pero a su vez como que estuvieran a la par en una misma redacción, condena el bloqueo? No dije que estuvieran a la par. Dije que acá la discusión es o condenamos la dictadura
o defendemos el bloqueo o al revés, ¿no? No, yo creo que lo que se puede hacer es condenar una dictadura, denunciar violaciones a los derechos humanos y decir que hay una contradicción en lo que Estados Unidos propone o dice cuando habla de las necesidades de la libertad del pueblo cubano, de que el pueblo cubano tiene que mirar las necesidades económicas, así lo dice el último comunicado de Biden, cuando en realidad ya Western Union no puede hacer eso que hace la dictadura cubana porque está dentro de una lista restringida que no puede enviar remesas. Entonces, ¿cómo puedo yo, gobierno de Estados Unidos, exigirle al gobierno de Cuba que abra libertades cuando no dejo a los ciudadanos que viven en mi país enviar remesas a sus parientes que se están muriendo de hambre en Cuba? Me refiero a eso, a contradicciones que encuentro en ambas partes, pero no estoy diciendo, y no creo haber dicho en el bloque anterior, que la dictadura cubana y las medidas de sanción, bloqueo o embargo de Estados Unidos están en el mismo nivel. Digo que hay que ser coherente en lo que se reclama. Al igual que el Partido Comunista tiene que ser coherente. El Partido Comunista que critica la dictadura, la última dictadura en Uruguay, que sabemos que ha sido víctima de la persecución, de las violaciones a los derechos humanos, bueno, no puede defender la dictadura cubana ni ninguna dictadura. Pero era una dictadura militar y no comunista. Bueno, por eso mismo. Ojo con el Partido Comunista Uruguayo. Ojo con el Partido Comunista Uruguayo, porque el Partido Comunista Uruguayo entra en el récord Guinness de la defensa de dictaduras. Porque mismo, ¿no? es el único partido del mundo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es el único partido de izquierda comunista del mundo que apoyó comunicados de una dictadura de derecha como fue acá en el 73 en el Uruguay. No creo que sea contradictorio con lo que es un partido tan lamebotas de las dictaduras que tienen ese récord histórico. O sea, apoyar una dictadura de derecha... Eso que acabas de decir es del Partido Comunista, lo ven diferente, no aceptan ni asumen el apoyo a esa... pero a mí me gustaría saber qué opina el Frente Amplio, no el Partido Comunista. Porque hasta ahora lo ahí viene otra pregunta. ¿Dividirá esto al Frente Amplio? Que porque no toda la izquierda uruguaya lleva la remera de Cuba, ¿no? Están tratando de zafar esa discusión. Hoy se iba a dar esa discusión, se acaba de votar en el Parlamento, faltó un voto para conseguir una votación urgente, una declaración urgente, porque yo creo que lo que está pasando es que se está jugando todo el partido, lo está jugando el Partido Comunista y el PIT-CNT. No me extraña porque hay gente muy referente del PIT-CNT que ha ido también a lamer las botas de los dictadores, como fue el señor Abdala, a lamerle las botas a Maduro. O sea, así que a mí no me extraña todo eso. Lo que me gustaría saber es qué opina el Frente Amplio como conglomerado político, como opción política de gobierno en un futuro en este país, porque yo quiero saber que si un día ganan y si las cosas se complican, por supuesto que reconozco que tuvimos 15 años democráticos del gobierno del Frente Amplio, pero si un día ganan y las cosas se complican, si no van a avalar también una dictadura en el Uruguay. Algunos de sus partidos ya lo hicieron. Repito, el Partido Comunista Uruguayo no me extraña que vaya a lamerle las botas a Cuba, no me extraña, porque lo hicieron hasta con la dictadura uruguaya. Lo que plantea Vero se da también a nivel internacional. Yo insisto, el 23 de junio en la Asamblea de Naciones Unidas hubo 182 votos para que cayera el bloqueo o el embargo. Hubo 3 abstenciones, ya las mencioné, Colombia, Brasil y Ucrania, y 2 países que votaron a favor de continuar el bloqueo, incluyendo las 23 medidas que durante el gobierno de Trump se impulsaron y se sumaron al tema del embargo, que fueron Israel y Estados Unidos. Ahora, cuando la Asamblea de Naciones Unidas presenta moción, algún país presenta la moción de hacer una crítica hacia los derechos humanos en Cuba, también es mayoritario la votación. Por lo tanto, hay un reconocimiento implícito de que se violan los derechos humanos a través de que no hay una democracia en Cuba y que también el bloqueo está mal. Eso que planteabas vos, a nivel internacional, me parece que los países lo tienen claro. Lo mejor que puede pasar al régimen las repercusiones de estas últimas horas, si vos mirás el continente está dividido. Tenés un presidente de México que te habla de la culpa es del bloqueo. Después tenés otro mandatario que depende del signo político que tengan, ven una cosa como la culpable o la otra. Lo mejor que le pasa al régimen, lo que le puede pasar al régimen cubano, que tenemos al día de hoy, es que se mantenga el bloqueo. Porque es la única causa de justificación. Y bueno, ¿sabés lo que hay que hacer para que eso años? No sea la justificación? No, pero no, a ver, no tenemos que ser... Es la única aplicación. La hipocresía. Levantalo y acorralala, pero por otro lado, por el lado de la verdad. La hipocresía en determinado régimen es extraordinaria. Y cuando se desgarran las vestiduras con que dicen que los yanquis nos están oprimiendo al pueblo y demás, eso es la causa de justificación de mantener un régimen 60 años. Bueno, sacarle la causa de justificación. Pero no, que no se la sacan. Y Estados Unidos debería mirar un poco más allá del árbol y decir, ¿cómo es ineficiente este embargo? Vamos a levantar las medidas a ver si cae el régimen. Porque es la única causa de justificación.
Pasó lo mismo en la primavera de Praga, me pueden decir ustedes que son un poco más veteranos, en la década de 60, cuando el Partido Comunista apoya la invasión de los tanques de Checoslovaquia. Soy yo el viejo. Es la única forma, la única causa de justificación que se mantiene una dictadura de más de 60 años es el bloqueo, entre comillas, a este régimen. Pero es lo que decía el televidente, en esa larga lista que Victoria nos leía. Exactamente. Es eso, y es lo otro también, la ineficacia que ha demostrado el embargo, porque no ha sido eficiente. Pero el régimen cubano no ha funcionado en ninguna parte del mundo nunca. Pero justamente un es esa ejemplo lista simple. de la que hablaban ahora. Cuando cae el muro de Berlín, ¿la gente para dónde pasó? ¿Para dónde se fue? ¿Para el paraíso o para el occidente? Es claro, los haitianos se quieren ir de la isla. Agarran una balsa y prefieren morirse en el Caribe antes de ir a Cuba. Justamente otro televidente. Así es la prensa. ¿Por qué no pasan lo que sucede en Haití, lo que pasa con las mujeres en Arabia, en China comunista? China no es con comunista. Esos pueblos también tenemos comercios. Señores, solo debaten lo que es conveniente a, y se supone que quiere decir el gobierno nuestro de turno. No sé. China no es comunista. China tiene un régimen comunista, es una dinastía, nunca fue una democracia China. Y nunca dijeron que era una democracia. Entonces no me compare China con Cuba. No tiene En nada que realidad ver. China es un capitalismo medio salvaje. Es una dinastía milenaria capitalista con régimen comunista. No tiene nada que ver. Es brava de llevar. Es cierto que ahí hay un contrasentido y hay muchas veces una mirada tuerta, si se quiere, de la historia. Pero el problema es que China no se ha metido con nosotros. Cuba nos ha infiltrado desde todo se ha metido con nosotros comprándonos. Nos ha infiltrado, ha envenenado la educación de cientos y miles de jóvenes en el Uruguay. Pero China nunca dijo que era una democracia. Bueno, pero las violaciones a los derechos humanos son violaciones a los derechos humanos. Pero yo factura se la paso a quien me hizo daño verdadero. Acá en el Uruguay a ver, de a uno. Vivimos endiosando un régimen que era la inspiración de una cantidad de partidos de izquierda del Uruguay. Está bien, eso es otra cosa. Con eso nos envenenaron generaciones y generaciones gurises. Entonces digo, la mirada del Uruguay está necesariamente hacia la isla caribeña. O sea, necesariamente. Del Uruguay y del mundo. Y del mundo también. Y del mundo. Creo que son cosas distintas las que tú decís, ¿no? Creo interpretar que estás hablando de... Está bien, Cuba tiene... No es que las violaciones de los derechos humanos valgan más o menos en Cuba que en China, sino que tiene un valor simbólico para el mundo todo, pero para nuestro continente muy particular. Es eso lo que está Cuando diciendo. fue lo de la plaza de Tiananmen, todo el mundo occidental y cristiano saltó y fuimos solidarios. Hoy tenemos que ser solidarios con lo que le está pasando a esta gente. En las pocas imágenes que tenemos, porque además enseguida que empiezan a transmitir algo, les cortan la internet, le cortan la energía, le cortan todo, nos damos cuenta de que ahí no hay cubanos con metralletas o con soporte bélico de Estados Unidos. Es gente de pueblo que sale a la calle a protestar porque no dan más. Y recuerdo las palabras de este sabio y filósofo uruguayo que se llama José Mujica: no te pongas delante de las tanquetas. Eso es lo que le está diciendo los partidos de izquierda hoy por hoy al pueblo de Cuba. Los están dejando solos. El tema es cuando un gobierno se autoproclama democrático y no lo es. Y ahí es donde hacemos el foco en Cuba. Porque vos me decís de China, China nunca se proclamó democrático. Nunca fue una democracia China y sus propias autoridades tampoco lo reconocieron como tal, porque no son dinastías, es otra historia. En Haití... Entonces, está permitido que violen los derechos humanos. Pero no dicen que son democráticos. Vos podés decir, en China se violan los derechos humanos y los tipos te dicen... Yo puedo decir que soy democrática y violar los derechos porque humanos. Porque no somos una democracia. Y puedo decir que no soy democrática, y soy una monarquía. Y pero entonces el punto no es la violación o no de los derechos humanos, sino quién se jacta de hacerlo y quién no. El punto es quién se jacta de que es una democracia y no lo es. Ojo, Pablo, que Pablo le está errando allí, porque yo recuerdo a Fidel Castro decir que el pluripartidismo era una pluriporquería. O sea que en realidad Cuba nunca se llamó una democracia tampoco. Claro. Y lo dijo claramente su... Bueno, pero los tipos te dicen que es una democracia, que no se violan los derechos humanos, que lo demás. Te dicen que votan. Vos me decís, en Haití, ¿por qué no hablamos de Haití? Haití en su vida fue una democracia, fue un golpe de Estado tras el otro, y el que ganaba las elecciones se fue por Haití fue el primer país de Hispanoamérica que en el año 1804 decretó su independencia. A partir de allí... ¿Qué de independencia va a decretar si los franceses lo embargaron en 150 millones de francos? Y los pagó.
¿Qué va a pagar? Estuvieron toda la vida embargados, no seas malo, Pablo, Pepe. ¿Qué pero, independencia? Pablo, me hablas? después de si allí... no vamos a Haití... Bueno, pero te hablo de distinto bueno, No, pero no vamos a catalogar a Haití como una dictadura porque no la es. Que es un Estado casi fallido, no hay duda. Toda la vida en golpe de Estado, vivieron Bien, con pero- democracia, con elecciones fraudulentas. Está bien, Pablo. Terminaron matando, los otros días mataron al presidente. Sí, Pablo, pero creo que hay que analizar un poquito más allá del lujo. No, pero yo lo analizo. Me voy del embargo de Francia Y hasta entrar- el día de hoy, si y querés. entrar a ver Pero es que así. es un país que ha tenido serias contradicciones y serios problemas, pero que apostó a la democracia. Que no haya tenido suerte, que haya habido golpistas, eso no cabe Para duda. mí nunca fue una democracia, Bueno, tipo, cuando te preguntan por qué no hablan de Haití, porque para mí nunca pero fue una es como- democracia. pero Pero el problema ¿qué no es tiene lo que que es para ver? vos. Bueno, Porque la para pregunta es, nosotros. ¿por qué se centra la mirada en determinados países y no en todos? Pero no es así tampoco. Bueno, pero eso es lo que Pero cuestionan yo no- pero algunos yo no quiero televidentes. ser autorreferencial, pero el viernes en la radio hice un programa de media hora exclusivamente sobre Haití. Exclusivamente sobre Haití. Pero Pepe, no está en la agenda, No está en la agenda ni- ni es periodística emblemático tuya, pero no está en la Haití. agenda del sistema político uruguayo. Ah, ¿Qué pero el tuvimos? sistema político un uruguayo comunicado de está muy condena. lejos. Yo no vi los parlamentarios pelearse por lo que sucede en Haití. Pero el sistema político uruguayo puede ser que no esté en la Le agenda. soplan Yo mal los vientos a Haití. Una mirada aparte. bastante más humanista Está mal en eso. referida a las situaciones de distintos países. Y ese tema es un problema en la región, porque Haití A ver, está ¿por al qué lado no de hablamos Cuba. más de Venezuela ahora, por ejemplo? Pero tenemos que hablar con Venezuela No, y vamos a decir algo en de campaña Venezuela. electoral todos los días hablamos. Vamos a decir algo de ¿Se Venezuela. acuerdan que Sanguinetti llegó a plantear que la de Y no se habla más de Venezuela porque ya el signo político cambió. Vamos a decir algo de Venezuela. Vaya mi solidaridad para el diputado Freddy Guevara, que acaba de ser arrestado y están esperando afuera de la casa de Juan Guaidó para arrestarlo, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando se dan este tipo de movimientos como el que se da en Cuba, esto repercute también en Venezuela. En Venezuela se empezó a mover la cosa a partir de ayer o antes de ayer y ya fueron a arrestar a un diputado. O sea, son dictaduras, vamos a decirlo con claridad, son dictaduras de izquierda o de derecha, no importa, son dictaduras. ¿Por qué son dictaduras? Porque no hay un poder judicial independiente, porque no hay ni siquiera un parlamento que sea independiente, porque hay como decía Pepe, la pluriporquería es el pluripartidismo, hay un partido único, hay un diario solo, que es el Granma, que lo controla del Partido Comunista, ¿no? Entonces, son dictaduras, digámoslo claro. Pero en eso estamos de acuerdo, Juan. Yo trataba de responder a la pregunta que tú hacías, Victoria, de por qué aparecen en la agenda con mayor importancia determinadas situaciones, determinadas dictaduras, y otras no. Porque han inspirado a nuestros políticos. Bueno, o porque también nuestros políticos han usado esos temas para llevar agua para su molino, y de uno y otro signo, no estoy hablando ni de Verónica, derecha ni ¿cuántas izquierda. veces en la década... Claro que se hubiera liquidado el tema si en realidad del otro signo hubieran coincidido Bueno, ¿no? pero- con el otro pero es signo que- de que se estaban violando los derechos es que humanos. La justamente- grieta aparece cuando Pero uno se entiende que hay violaciones. se te otros que no. desarma el Justamente sistema- el el tema se sistema hubiese comunista. liquidado una vez que las violaciones a los derechos humanos cesan. Y sin embargo, en la agenda los temas van desapareciendo y las violaciones a los derechos humanos siguen estando. Acabas de citar un ejemplo. Pero yo no puedo reconocer que hay violaciones a los derechos humanos cuando el régimen es comunista y pertenezco al Partido Comunista. Sería una locura bueno. hacer eso. Ahí está el quid de la Llamaría- cuestión. sí, yo Si yo creo que reconozco no. que es una dictadura, pero hay un régimen comunista, no el chino, sino el cubano, que claro, son cosas porque el chino, diferentes, claro, vamos a entender, es ¿no? diferente. Estoy El reconociendo... chino nos compra, el Chinita cubano no. compra. El chino es una Está dinastía bien. comunista, pero con manejos Está bien, capitalistas. está Son bien. cosas que no tienen nada que ver. Pero con plata. No puedo, con La plata, otra es pero, pobre. Muy pero igual no que puedo Vietnam. reconocer que hay un régimen comunista Corea que del viola Norte. derechos humanos en un país donde yo apoyo al régimen comunista. Es incoherente. Inteligentemente Claro. está mal. Tampoco hacerlo. podés reconocer que se violan los derechos humanos a un país que te compra, ¿no? En definitiva... También, Incoherente. también. Pero no veo bloqueo, no veo Pero bloqueo bloqueo. ni embargo de Estados Unidos a Corea del Norte. Tendría todas las mismas razones que con Cuba y sin embargo... Porque el bloqueo no es tal. No hay El bloqueo no es bloqueo. tal, porque cuando vos con el que te bloquea tenés comercio, con el que te bloquea permitís que te entre dinero, que vengan a pasear a tu país y tenés, como bien decís vos, 2 docenas de tratados con diferentes países, el bloqueo no es tal. No es el bloqueo en la crisis de los misiles cuando le pusieron los barcos, los coraceros y no dejaban que entrara nadie. El bloqueo es un bloqueo que económicamente, si vos le comprás, yo no te vendo. Pero no es tal, no es tal. El problema acá es este régimen de 60 años que está desgastado y hoy en día los cubanos, y con razón y continuo, salen a protestar para decir, queremos ver otra cosa. Pónganos una lata con un agujero, votamos y vemos. Capaz que si se quedan los aplaudimos. Pero no se da, Bien. no se Hay una dio. cosa que me gustaría que no dejara pasar por alto, Bien, Victoria. te la concedo, ¿Qué pasó pero y con después Colombia cerramos, y Chile? sí, porque tenemos que cambiar de tema y además
esto está empezando ahora, hay que sí. seguirlo de Vamos a cerca. seguir hablando. Cuando levanten internet, Por capaz que nos supuesto, enteramos de algo más. habrá que ver, y ojalá se trate de un despertar, pero que sin derramamiento de sangre, sin consecuencias mayores. Ojalá así sea. No metamos en la misma bolsa el tema de Colombia y Chile, porque ahí es una revuelta social que puede ser entendible, compartible o no compartible, pero en regímenes democráticos. Lo que está pasando en Cuba es en el medio de una dictadura atroz, y eso es una cosa muy diferente. No lo metamos ¿Te todos parece en la que va en la misma misma bolsa? Está bien, bueno, porque es uno de los puntos que también muchos Lo han televidentes planteado. señalaban, ¿no? Como que fueran de la misma bolsa. Perdón, y yo respondí lo de Haití porque la pregunta estaba dirigida a la prensa. Yo no soy político ni respondo a ningún partido político. Respondí como periodista, porque la pregunta estaba dirigida Sí. hacia la prensa. ¿Se acuerdan por qué la prensa se no ocupa? habla de Todos los Haití partidos o no políticos es habla un de- tema. Que se arreglen ellos, yo no tengo Bien, nada que ver. perfecto. Bueno, dejamos por aquí. Antes de cambiarle tema, porque estamos con la rendición